Entramos en un tiempo de entrevista en La Picota que nos apasiona, sobre todo cuando nuestros invitados tienen algo que contar, y en este caso tienen mucho que contar. Vamos a saludar al comisario de la Policía Nacional en Mérida, Aurelio Fernández. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches. Que hoy no está en calidad de comisario en nuestra Picota, sino que lo está en calidad de una faceta que desconocíamos, de autor concretamente de este libro que fue presentado anoche, en la noche de este miércoles, en la ciudad de Mérida, y que lo será próximamente en Badajoz, Cadena de asesinatos, y que además promete mucho, ya que incluso hablaremos con él de posibles ofertas para llevarlo a un guión cinematográfico. Pero antes déjenme que les presente a este amante de la literatura y de la historia. Aurelio, que aunque ya eres conocido evidentemente sobre todo por los emeritenses, no sabíamos esta faceta tuya de amante de la literatura y sobre todo de como escritor. Bueno, yo... Es tu primer libro, tu primera obra. Sí, es mi primera obra. He escrito bastantes desde siempre, me ha gustado escribir, pero no había publicado, porque, bueno, uno tiene cierto miedo, por decirlo de alguna manera, a que aquello no a ti te puede parecer interesante, pero hay veces que piensa, bueno, a lo mejor lo que a mí me parece interesante a la gente en general, pues no le va a interesar. Y entonces tomé una decisión, hablando con algunos amigos, escritores ya consagrados, pues les dije, tengo ahí una cosita que he escrito y que me gustaría que la leyeras y tal. Concretamente, Miguel Murillo, que es premio Lope de Vega de teatro, es amigo mío, y se lo comenté a él. Famoso dramaturgo extremeño. Efectivamente. Que además ha representado muchas de sus obras aquí en el Festival de Mérida. Efectivamente. Y entonces Miguel me dijo, bueno, déjamelo, pero yo soy un crítico brutal. Dice, no voy a andar con paños calientes. Si no está bien, te lo voy a decir sin ningún tipo de cortapisa. Y así fue, yo se lo dejé, dice, pero voy a tardar en darte la opinión porque a mí mucha gente me dice que lea cosas y tal, y al final, para que haya algo bueno, es complicado. Yo se lo di, dice, en una semana o 10 días te contesto. Coño, me contestó al día siguiente. No me digas. Sí, sí. Me dice, leí la primera página y no pude parar. Dice, hasta que terminé, dice, bueno, me acosté tarde porque empecé a leerlo a las 10 de la noche y lo tuve que terminar. Dice, porque el libro engancha, es un tema que me apasiona, que me interesó un montón y tienes que publicarlo. Bueno, me hizo una crítica tan buena que me quitó todos los complejos. Y no terminé ahí, porque digo, bueno, es la opinión de una persona. Y entonces, como hay un trasfondo político en el libro, de la época y demás, pues opté por dárselo también a alguna persona que estuviera, bueno, pues en el ámbito político, de distintas ideologías, del Partido Socialista, del Partido Popular, incluso algún compañero policía, algún juez, algún fiscal, de todo había, ¿no? 10 personas seleccionadas, y se los di a leer. Digo, oye, leerlo esto y me hacéis una crítica a ver qué os parece. Y las críticas fueron muy buenas. Alguno me dio su opinión personal y te puedo decir que, por ejemplo, nuestro presidente Rodríguez Ibarra es uno de los que seleccioné, porque un día hablando con él le hablé del libro y me dijo, hombre, pues me interesa mucho, mándamelo. Se lo mandé y la verdad que me hizo una crítica elogiosa y, bueno, me hizo algunas puntualizaciones. Chano, por ejemplo, que fue el que me presentó, que también es una persona que fue diputado del Partido Socialista y miembro, incluso en su juventud, del Partido Comunista, pues también leyó el libro. Y un gran historiador, ¿eh? Y un gran historiador, profesor de historia, Cierto. Y también me hizo algunas puntualizaciones. Y picotero nuestro, claro. Y picotero. Y yo se lo agradezco un montón. Y bueno, y después de todo eso, pues me animó. Hablé con la Fundación Caja Badajoz, lo leyeron, les gustó y dijeron, bueno, pues vamos a lanzarlo. Y ahí estamos. Lo que creo que se ha quedado corta la edición, esta primera edición, porque son muy poquitos ejemplares y creo que ahora mismo este es el único libro que tienes en tu poder, el único ejemplar. Sí. Porque además ayer volaron, ayer en la presentación trajeron 100, me parece 100 ejemplares y pensaron que se iban a quedar largos y al final pues hicieron falta, hubo gente que no se pudo llevar y ya le dijeron que bueno, que ya se harían con un ejemplar para esas personas. Hay que decir que es una novela. No, no es novela. ¿No? Eso es un ensayo... ensayo novelado. Novelado. ¿Por qué no es novela? Porque no hay nada de ficción. Es decir, las personas que aparecen en el texto son reales, con nombres y apellidos. Y los hechos son absolutamente reales. Los hechos están basados en documentos oficiales, en documentos judiciales, y también he consultado el diario de sesiones de las Cortes,
que hablaron de los temas, evidentemente, al ser temas tan escabrosos y tan complicados políticamente, pues se habló en las Cortes, se trató en las Cortes todos estos acontecimientos, y luego en los periódicos de la época. Y no he consultado un periódico de la época, he consultado el Socialista, que era un periódico de izquierda, el ABC, un periódico monárquico, sí, y luego alguna revista también, una revista que hoy no existe, porque tanto el Socialista no existe tampoco, pero sí el ABC, que se ha mantenido en el tiempo, una revista que se llamaba Ahora, que también pues se hizo eco de todos estos sucesos. Y que te han servido para documentar. Me ha servido no solo para documentarte, sino para contrastar opiniones. Ajá. Y yo he sacado luego una opinión con los documentos oficiales y los periódicos, pues yo como policía que soy y como una persona ya que de cierta edad, que he leído mucho y que he tenido muchas vivencias, pues he sacado mis conclusiones, porque yo sé más o menos, cada periódico arrima el ascua a su sardina, como se suele decir aquí en Extremadura, pero bueno, y con los documentos oficiales, pues uno ya saca unas conclusiones que deben estar muy próximas a lo que realmente ocurrió. Bueno, nuestros espectadores deben estar ya lamiéndose de curiosidad por saber qué se cuenta en Cadena de Asesinatos. Bueno, su nombre, Cadena de Asesinatos, pues son 3 asesinatos políticos que se cometen entre el 14 de abril de 1936 y el 17 de julio de ese mismo año. Es decir, en 3 meses se cometen estos asesinatos. El primero de ellos es el del alférez de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes. Anastasio de los Reyes era un guardia civil de 52 años que estaba a punto ya de pasar a la reserva y que estaba presenciando un desfile militar, el desfile militar del 5º aniversario de la República. Cuando pasa desfilando las tropas de la Guardia Civil, pues hay un grupo de gente, de jóvenes, que increpan a la Guardia Civil, que la insultan y demás. Y él, que estaba de paisano viendo el desfile como guardia civil que era, con otros 4 compañeros, se enfrenta a estos individuos, que eran de extrema izquierda. Él le dice a los guardias, no vamos a andar con más problemas, vamos a seguir viendo el desfile. Y cuando se giran, después de haber discutido con estas personas y de incluso haber recibido insultos y demás, estos individuos sacan varias pistolas y hay una serie de disparos y matan al alférez de los Reyes, hieren a 2 guardias de los que iban con él de paisano y también hieren a una mujer con un bebé y a un joven que caen al suelo abatidos por los disparos de estos individuos. Como se produce el entierro del alférez de los Reyes y durante el entierro hay 7 muertos, 36 heridos y 175 detenidos en los disturbios que se producen en el desfile, en el entierro. Les tirotean al cortejo fúnebre desde 2 edificios en obra, se repele la agresión por parte de los militares que iban con el cadáver, de falangistas que también iban con el cadáver y de compañeros de la Guardia Civil. Como consecuencia de eso, en esos disturbios, muere un primo hermano de José Antonio Primo de Rivera, Sáenz de Heredia, que luego el hermano fue director de cine. Bueno, supongo que recordarás alguna de las películas en la época franquista que fue director, el hermano. Muere en esos disturbios. Y hay un teniente de la Guardia de Asalto de la policía de entonces que hace un disparo contra un joven. Se ve rodeado y tiene que sacar el arma y hace un disparo contra un joven, que además era un joven muy conocido, un estudiante de medicina de 19 años, Yaguno Hacha se llamaba, y este chico muere, pertenecía a los carlistas, y entonces el teniente Castillo de la Guardia de Asalto, de la policía de entonces, se convierte en el enemigo público número 1 de la extrema izquierda española. Hay 2 atentados contra él, contra el teniente Castillo. El primero sale ileso y en el segundo lo matan. Los amigos del teniente Castillo, el íntimo amigo suyo, que era un capitán de la Guardia Civil, el capitán Condés, gente de la motorizada. ¿Qué era la motorizada? La motorizada era una guardia pretoriana que tenía uno de los líderes del PSOE de la época, que bueno, eran sus protectores, era un cuerpo paramilitar. Todo el mundo tenía armas en aquella época. Todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo, y prácticamente todos los días había muertos políticos en esa época. Estamos 3 meses antes del golpe militar que acabó en la Guerra Civil. Aquello era, impresionante la cantidad de disturbios que había en Madrid. Entonces, juran la venganza de su íntimo amigo, el teniente Castillo, y ¿cómo se vengan? Asesinando al líder indiscutible de la derecha española, que era
don José Calvo Sotelo. Van a su casa a las 3 de la mañana, este capitán de la Guardia Civil, en un coche oficial de la Guardia de Asalto, con varios guardias de asalto y varios paramilitares de la motorizada, lo sacan de la cama a las 3 de la mañana, se lo llevan diciendo que tiene que hacer un registro en su casa y que tiene que llevárselo a la Dirección General de Seguridad para entrevistarse con el Director General de Seguridad. Don José Calvo Sotelo sale de su casa a esas horas, se monta en el vehículo policial y cuando habían salido a unos 100 metros, uno de los pistoleros de la motorizada saca su arma, concretamente, y dispara, hace 2 disparos en la cabeza del diputado, que además tenía inmunidad parlamentaria y que era, ya digo, uno de los líderes indiscutibles de la derecha. Y a partir de ahí, esto hace la muerte de Calvo Sotelo. No quiere decir que no hubiera habido golpe militar, porque el golpe militar estaba ya preparado desde hacía mucho tiempo, y era inminente el golpe. Pero hubo algunos generales que no estaban convencidos del golpe, entre ellos el general Franco. A partir de la muerte de Calvo Sotelo, que fue el 13 de julio de 1936, Franco decide participar en ese golpe militar, que estaba encabezado, o el que dirigía el golpe era Mola, el general Mola, pero no, ya digo, Franco no se animó a participar hasta la muerte de Calvo Sotelo, que fue el día 13 y el 17. Sí, que fue el principal desencadenante para convencer a los generales que estaban dudosos. Exacto, porque el golpe ya era inminente, se sabía incluso, Calvo Sotelo había tenido alguna reunión que había ruido de sables, ¿no? Como se suele decir. Exacto, y el gobierno lo sabía, que Casares Quiroga, que era el presidente del gobierno, Azaña era el presidente de la República, y Casares Quiroga le llegaron noticias incluso de quiénes eran y demás, y bueno, pensó que no iba a ir, que no sería la cosa para tanto, pero al final pues pasó lo que pasó, fracasó el golpe militar en muchos lugares y eso nos llevó a una cruenta guerra civil. Hablas de un cuerpo que fue, de 2 cuerpos concretamente, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. La Guardia de Asalto fue un cuerpo creado explícitamente durante la Segunda República, ¿no? Efectivamente. Nada que ver con la actual policía o con la policía de entonces. Bueno, son antecedentes nuestros. O sea, la policía, vamos a ver, había un cuerpo policial uniformado en la época que era el Cuerpo de Seguridad. El Cuerpo de Seguridad que tenía ámbito de actuación urbano en las ciudades, mientras que la Guardia Civil tenía un ámbito más rural, aunque también estaba en las ciudades. Dentro de este cuerpo de vigilancia se crea una sección, la sección antidisturbio, que era la Guardia de Asalto, como sección, como una especialidad dentro del cuerpo. Y bueno, te puedo decir que los primeros componentes de esta Guardia de Asalto, que eran antidisturbios, se les pedía una altura de 1,80. Que para la época es muchísimo. Para la época era muchísimo, porque la media de altura era 1,65. Y además se les pedía que fueran republicanos a 100%, que fueran personas de total y absoluta, que fueran republicanos. Era algo que tenían que jurar la adscripción a la República. Y luego este cuerpo fue creciendo hasta 9.000 hombres. En lo que se llama, la Guardia de Asalto creció hasta los 9.000 hombres. Y ya el cuerpo cambió y pasó a denominarse Cuerpo de Seguridad y Asalto, ¿vale? Durante toda la República reprimieron todas las manifestaciones, estuvieron controlando el orden público. ¿Y por qué? Porque la República quería disolver inicialmente a la Guardia Civil, que era el único cuerpo que estaba preparado para hacer frente a los problemas de orden público. Pero claro, no podía disolverla y quedarse sin nadie, sin ningún cuerpo hasta que no se creó la Guardia de Asalto. La Guardia Civil la replegaron, digamos, a las zonas rurales y la Guardia de Asalto se hizo cargo durante la República de todo el tema del orden público en las calles, no solo de las ciudades, sino también de los pueblos. De tal manera que donde había una unidad de la Guardia de Asalto, en un radio de 120 kilómetros podían intervenir, fuera en zona urbana o zona rural. Aquí en Extremadura hubo una unidad, un grupo de Guardia de Asalto que tenía la sede en Badajoz, y una de las compañías estaba en Mérida. O sea, el grupo eran 4 compañías de 150 hombres cada una, y en Badajoz había 3 compañías, 2 de fusiles y una de especialidades, y una de las compañías de fusiles estaba aquí en Mérida. Ajá. Interesante. Curiosamente, porque antes de entrar en antena habíamos comentado el hecho de que
Yo no sabía que la Guardia Civil, que la República quería de alguna manera aislar a la Guardia Civil para acabar con el cuerpo. Pero hay una razón, porque fue hay una razón. Fue el cuerpo el último que se sumó al golpe, ¿no? Bueno, dentro de la Guardia Civil hubo algunas regiones que fueron fieles a la República y en otras se sumaron al golpe militar. Concretamente en Cataluña fracasó. En aquellos sitios donde la Guardia Civil se puso del lado de la República, del gobierno de la República en aquel momento, pues fracasó. Y en aquellos sitios donde la Guardia Civil de alguna manera se sumó al golpe, pues el golpe triunfó. Y no solo la Guardia Civil, sino también la Guardia de Asalto, donde la Guardia de Asalto mayoritariamente se puso del lado de la defensa del gobierno en ese momento de la República. Mientras que la Guardia Civil ahí hubo un 50-50. En algunas regiones, como Barcelona, por ejemplo, con el general Escobar, pues fracasó el golpe porque el general Escobar se puso siempre al lado de la Generalitat en aquel momento de Cataluña y allí fracasó el golpe militar. ¿Y por qué quería la República inicialmente, llevaba en su programa acabar con la Guardia Civil? Pues porque la Guardia Civil en sus orígenes se creó para luchar contra el bandolerismo que había en los campos, para luchar contra el carlismo, que era el enemigo en ese momento de la reina, en este caso Isabel II, que quien crea la Guardia Civil en 1844, y también porque en aquella época combatían a los republicanos, porque los republicanos de la época de 1844, de su creación, era el terrorismo, los anarquistas y los republicanos, eran los que cometían atentados y los que iban contra la monarquía, contra el gobierno monárquico de la época. Entonces, eso los republicanos estaba en su genes, no lo habían olvidado, que la Guardia Civil había sido un enemigo de los republicanos de aquella época. Pero luego, además, si te fijas, en el propio himno de la Guardia Civil se dice: viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva honrada la Guardia Civil. Entonces, viva el rey, o sea, era un cuerpo que estaba catalogado como monárquico, se había acabado con la monarquía y la República era otra cosa. Entonces, ¿por qué no acabaron con la Guardia Civil? Primero, porque no tenían a otro cuerpo que lo sustituyera, y en segundo lugar, porque la Guardia Civil, cuando se crea la República, inmediatamente se puso el general que mandaba la Guardia Civil, que era el general Sanjurjo, se fue inmediatamente a ponerse a las órdenes de Maura, que era el ministro de la gobernación de la época. Entonces dijo: la Guardia Civil a disposición de la República. Entonces eso hizo que de alguna manera se replantearan los republicanos acabar con el cuerpo, que yo creo que fue un éxito, que no terminaran con el cuerpo, pero sí creó otro cuerpo de antidisturbios, que era la Guardia de... la Guardia de Asalto. La Guardia de Asalto. Exacto, la Guardia de Asalto. La Guardia de Asalto. Entonces, la Guardia de Asalto sustituyó a la Guardia Civil en materia de orden público, y la República así... Luego hubo una época, cuando gobierna el centro derecha, en la República, en la época de Lerroux, pues que retoman otra vez a la Guardia Civil para temas de orden público, y a la Guardia de Asalto la dejan un poco marginada durante esos 2 años que duró el bienio Lerroux, ¿vale? Esto nos dice que se politizaron esos cuerpos, ambos cuerpos, ¿no? Eso fue un error, un grave error, politizar los cuerpos policiales, porque la sociedad estaba total y absolutamente politizada en aquella época, pero muy politizada. Y yo, con este libro, quiero lanzar un mensaje. Creo que todos los políticos deberían leer este libro. ¿Por qué? Porque la historia se repite. Estamos condenados a repetirla si no la conocemos. Y en esa época, ¿qué ocurrió? Que los políticos pasaron de ser adversarios políticos a enemigos políticos, pero a enemigos de muerte, o sea, se odiaban a muerte. Yo cuando veo, por ejemplo, actualmente que en el Congreso de los Diputados alguien discute acaloradamente, un político contra otro político y demás, y luego salen y se toman un café o se van a comer, me parece maravilloso, porque eso es lo que debe ser. Una cosa es que seamos adversarios políticos y otra cosa es que seamos enemigos políticos y además atentemos unos contra otros, como ocurrió. Fíjate qué curioso. Hasta dentro del Partido Socialista de la época había una facción que era la de Largo Caballero. Largo Caballero le llamaban el Lenin español. Después estaba otro líder del Partido Socialista, que era Indalecio Prieto, que era más moderado. Y luego estaba Julián Besteiro, que era todavía más moderado. Bueno, pues
la gente de Largo Caballero comete un atentado contra Indalecio Prieto en Écija, cuando estaba dando un mitin, y no lo mataron de milagro. Los pistoleros mandados por uno de sus mismos partidos. O sea, había un odio dentro del mismo partido. Pero no de los partidarios de Largo Caballero, sí, efectivamente. Sí, es que eso está en la historia, no me lo invento. Y hasta ese nivel llegaba. O sea, el odio era a muerte. Y eso, los políticos tienen que huir de eso, la verdad. Es cierto que yo que he leído también, por eso tengo ganas de leer este libro muchísimo, me apasiona ese periodo de la historia de España, de la República y de la Guerra Civil y cómo se desarrolla el conflicto bélico posterior también. Yo también he encontrado, y lo he dicho en algún foro público, ciertos sesgos de ahora que me recuerdan a lo que yo he leído de ese periodo convulso de la Segunda República. Yo creo que hay un salto cualitativo importante. La sociedad no tiene nada que ver aquella con esta, gracias a Dios. Ahí la verdad es que... Pero me refiero a comportamientos de políticos. Sí, a lo mejor esos sesgos que a lo mejor... agresividad verbal, que no ha llegado a la agresividad física, gracias a Dios, y esperemos que no llegue, pero que se empieza por ahí, por esa agresividad verbal, y luego se va escalando. Y puede llegar un momento que de ser adversarios políticos acabemos en enemigos políticos. Y ahí es el peligro. Aurelio, ¿cómo llegas a la conclusión de narrar esta historia, de fijar tu mirada en estos dos nombres? Bueno, pues que a mí me gusta mucho la historia. Yo había indagado mucho sobre la Guerra Civil, se ha escrito muchísimo sobre la Guerra Civil, pero sobre esta época se ha escrito menos. Y entonces conecté con el tema del asesinato de Calvo Sotelo, que el que dirige el grupo que asesina a Calvo Sotelo es un capitán de la Guardia Civil, fíjate qué curioso, lo matan dentro de un vehículo oficial de la policía de entonces, de la Guardia de Asalto, van guardias de asalto en ese vehículo cuando se comete el crimen, y van también gente de la motorizada, que era un grupo paramilitar protector de Indalecio Prieto. Entonces, eso me llamó la atención, que un capitán de la Guardia Civil participara en esa época. Luego indagué y dije, bueno, que lo habían matado en venganza por la muerte de otro policía, que había sido el teniente Castillo. Y yo luego indagué y dije, coño, si el teniente Castillo también fue asesinado por algo que había ocurrido anteriormente en un entierro de un alférez de la Guardia Civil. Entonces dije, coño, aquí ha participado cuerpos y fuerzas de seguridad en todo, o sea, desde el asesinato de Calvo Sotelo para atrás, o las víctimas fueron miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, o los autores fueron miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y entonces, de ahí el título del libro, Cadena de asesinatos. Y el subtítulo... Una cadena, ¿no? Exactamente, y el subtítulo, Guardias en pie de guerra. Además, esta foto, por cierto, aquí... Ahí aparecen guardias civiles y guardias de asalto. Del año 36, ¿no? Sí. Ahí es una fotografía donde aparecen guardias civiles y guardias de asalto. Abril y julio del 36. Efectivamente, esos 3 meses donde se producen estos 3 asesinatos. Y la importancia que tienen estos dos cuerpos en ese periodo, como decimos, convulso de la historia de España. Bueno, hay incluso interés, lo he dicho al principio, para que este libro pueda formar parte de un guión cinematográfico. Sí, porque esta mañana me acaban de llamar antes de venir para acá de una editorial y también de una productora cinematográfica interesándose por el tema. Dice que bueno, que les mande el libro, que en fin, que lo iban a estudiar. ¿Y cómo hacerse de este libro? Ahora mismo lo ha editado Caja Badajoz, la Fundación Caja Badajoz. Ha hecho una edición cortita. Yo les animé a que la hicieran más larga, pero bueno, ellos tienen sus temas económicos por medio y tal. Yo ahí no tengo nada que ver porque digamos que el libro lo han editado ellos son los que han tal, y en principio lo han regalado en la presentación de Mérida de ayer, lo han regalado, lo van a regalar en la presentación de Badajoz, pero me temo que se van a agotar y que no se venden, o sea, no están a la venta. La única manera de poderse hacer del libro es a través de la fundación. Creo que lo van a colocar en la página suya cuando se haga la segunda presentación. Ellos tienen una página en internet y creo que ahí lo van a colocar en formato PDF. Bueno, pues ojalá que esa editorial fije su atención y pueda hacer una segunda edición y ponerla a disposición y a la venta del público en general. Sería fantástico. Ha sido todo un placer tenerte aquí, Aurelio, animarte a que sigas escribiendo y que ojalá vengas de nuevo a visitar este espacio de La Picota con un nuevo título bajo el brazo. Bueno, así lo intentaremos. Y ahora que ya no nos queda mucho para la jubilación, pues ya cuando tengamos más tiempo, porque esto la verdad es que requiere mucho. ¿Cuándo te jubilas, Aurelio? Me quedan 2 años. 2 añitos. 2 añitos que estaré aquí en Mérida, si Dios quiere.
y ya pasaremos a mejor vida. Bueno, y a escribir, que tanto te gusta. Sí. Bueno, Aurelio, muchas gracias por estar aquí en Televisión Extremeña. Gracias y enhorabuena por este libro. A ustedes agradecerles como siempre su atención. Recuerden que siempre tocamos la actualidad con las manos de primera mano en este espacio de Televisión Extremeña en La Picota, en el que nuestros protagonistas nos cuentan historias como esta, tan apasionante como esta cadena de asesinatos. Ojalá podamos verlo pronto en las librerías. Buenas noches, sean felices.